tardes. ¿Ahí se escucha? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos con la programación de charlas de la tercera edición de la Feria del Libro Originario. En esta oportunidad estamos aquí con Ulises Bocia, autor del libro que aquí verán, Ediciones Futurock, El Plan Inca. Él es licenciado, profesor en filosofía, magíster en historia económica. Y bueno, él nos va a contar un poco sobre este libro, que nosotros con Uri nos conocemos ya de hace varios años, del tiempo de los estudios, y se dio la casualidad que en paralelo, mientras él trabajaba estos temas, acerca de lo que fue el Plan Inca, entre otros de Manuel Belgrano, que nosotros en la Biblioteca Nacional editábamos ya hace un año o un poquito más, otro libro que se llama El Rey Inca, que está muy vinculado. Así que nos pareció que era una buena oportunidad, ya que eran dos libros recientes y ya que estábamos encarando esta tercera feria del libro, invitarlo. También vino a nuestro ciclo Letras Originarias, que lo pueden ver en la página de YouTube de la Biblioteca Nacional, donde entrevistamos a autores originarios o no originarios que tratan la temática de las culturas originarias, de las lenguas originarias en nuestro territorio y nuestro continente. Así que este es el marco en el cual hacemos esta charla con Ulises. Así que, bueno, pido un fuerte aplauso para Ulises Bocia, que se acercó tan amablemente. Hoy a la mañana estuvo hablando también en una radio conocida. Así que también pueden verlo ahí, en otras facetas de él. Bueno, Uli, contanos un poco la historia de este libro y qué te gustaría contarnos acerca de lo que fue el Plan Inca de Manuel Belgrano. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Menos mal que sale el sol, ¿no? Se puso lindo. Bueno, gracias obviamente. Emiliano siempre muy generoso conmigo. La entrevista que hicimos es muy linda, a mí me gusta. Siempre cuando me piden algo a partir del libro recomiendo esa entrevista porque creo que está buena y profundiza en varios de los temas. Así que gracias por la invitación. Voy a decir una cosa que es como el punto de partida del libro, y después voy a agarrar por otro lado, donde habitualmente charlamos en las presentaciones, que me parece que tiene más que ver con esta actividad, esta feria de hoy, ¿no? Porque el libro toma un episodio histórico que sucede un día, el 6 de julio de 1816, en Tucumán, en el marco del Congreso de Tucumán, donde se presenta Manuel Belgrano, a quien todos conocemos. Se presenta de vuelta regresado de un viaje en Europa y a dar un informe que le piden los diputados. Él no era diputado, lógicamente, en el Congreso de Tucumán. Le piden un informe de la situación política en Europa y una recomendación de cómo tenía que seguir ese proceso político. Y es ahí donde él insiste con que hay que declarar la independencia, ¿no? 3 días después eso va a suceder, pero cuando continúa, ¿no?, con su planteo, avanza sobre la cuestión de la forma de gobierno, de eso que se iba a independizar, y en ese marco dice dos cosas que son llamativas, que nos quedan al día de hoy. Es lindo porque tenemos como fuente, un acta, ¿no?, una especie de acta, un resumen de la discusión que se redactó en ese momento, de esa sesión. Y ahí plantea que lo que había que generar era una monarquía como forma de gobierno, algo que hoy nos suena muy raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados, lógicamente, sabemos que no sucedió y sabemos que lo que se optó finalmente fue por una forma republicana, pero bueno, Belgrano en ese momento, como muchos otros, pensaba que era mejor una opción monárquica. Eso abre toda una discusión que creo que hoy la podemos dejar de lado. Lo que dice que es más contundente, más interesante y lo que genera el libro es que lo que plantea es que como rey había que coronar, ir a buscar a un descendiente de la antigua aristocracia que había existido en el Tahuantinsuyo, en el Imperio Incaico, algún heredero de ese grupo gobernante. Un rey inca, ¿no? Así se popularizó la propuesta. Cosa, obviamente, que fue muy llamativa en el momento. Belgrano se da cuenta, es consciente de que es llamativo y por lo tanto argumenta extensamente de por qué tenía sentido esa explicación. Al día de hoy muchos quizás conocen del relato escolar o de algún lado, ¿no?, que existió esto, pero en general aparece como una propuesta exótica, como algo medio loco, medio extraño, que no conecta con el resto de la narrativa que tenemos todos
que de una u otra manera tenemos todos sobre esa etapa de nuestra historia, ¿no? Entonces el objetivo del libro es buscar darle un sentido para que se entienda que no fue una ocurrencia extraña, una propuesta loca, sino que era una propuesta que tenía un sentido, varios sentidos tenía. Bueno, que creo que es lo que me parece más interesante, porque dado que es una feria orientada a la producción, al rescate de la cultura de los pueblos originarios, tratar de insistir sobre todo en esa parte del libro que creo que les puede resultar más interesante a ustedes. Porque hay una parte de la explicación que es cómo es que Belgrano, un criollo, que no era un representante de las culturas originarias, cómo es que él tiene una recepción, ¿no?, de lo que había significado el Tahuantinsuyo y una recepción positiva, una valoración positiva, que comparte con otros dirigentes criollos de la Revolución y que obviamente tiene que ser explicada por varios motivos. Uno de ellos porque habían pasado más de 2 siglos y medio entre la conquista y 1816, entonces no era algo que fuera inmediatamente perceptible de ellos, pero sobre todo, lógicamente, porque bueno, ellos eran más bien los herederos de los conquistadores, no los herederos de los conquistados, ¿no? El grupo social criollo que llevó adelante la revolución. Entonces, bueno, ahí hay una pregunta que es interesante, pero creo que es menos interesante que la otra, que es la que me gustaría desarrollar un poquito más, que es que existía, y esto hay un historiador, sobre todo peruano, que lo trabaja muy bien, que a mí me gusta mucho y que les recomiendo, que se llama Alberto Flores Galindo, ya fallecido. Este hombre trabaja la idea de que existía en las culturas andinas, existe aún hoy, y existió a lo largo del tiempo, un mito, una creencia, una fe colectiva, una utopía, que él llama la utopía andina. Entonces Flores Galindo lo que dice es que se puede identificar en distintos momentos de la historia de las culturas andinas, distintos momentos entre el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, y por qué no, el siglo XXI, aunque él ya falleció, se puede identificar en diferentes experiencias de levantamientos sociales, de sublevaciones sociales, la idea de que el Inca iba a volver, que el Inca va a volver y va a restaurar un equilibrio que fue roto originariamente de manera traumática en el contexto de la conquista, ¿no? O sea, el Inca cuando llega Pizarro, cuando llegan los españoles al Perú, es capturado, ¿no?, engañado, asesinado, y ese episodio, que tiene una persistencia en la vida cultural en la época de la independencia, ya en el siglo XIX, o sea, había representaciones teatrales, imágenes pictóricas, relatos, era algo que se trabajaba, ¿no? Estaba presente en la cultura, por más que había sido muy anterior, como un momento trágico, ¿no? Lo que dice Flores Galindo es que toda la experiencia de la conquista finalmente se había procesado por parte de distintos sectores del mundo andino, sobre todo las comunidades originarias, se había procesado subjetivamente de forma tal que había dado lugar a una reivindicación utópica de algo que había quedado atrás. O sea, el pasado del Tahuantinsuyo, el pasado incaico, había sido convertido por contraposición al presente signado por la conquista en una referencia que recuperar, ¿no? Esto es toda una discusión porque obviamente a él no se le escapa que había una diversidad de pueblos en el mundo andino, que había algunos hegemónicos por sobre otros, que no era lo mismo la aristocracia indígena, que seguía existiendo en la época colonial, tampoco es que había una situación de igualdad absoluta en todas las comunidades, ¿no? Había un rol social dentro de la sociedad colonial que llevaban adelante sectores que eran herederos de la aristocracia incaica anterior, eso generaba algunos conflictos, pero más allá de toda esa dinámica, se instaló culturalmente una recuperación del pasado, ¿no?, como visión hacia el futuro. Entonces dice Flores Galindo, a diferencia de las miradas eurocéntricas que piensan la utopía como algo que está adelante en el tiempo y sin un lugar, en el mundo andino, la utopía tenía una zona geográfica definida y un tiempo histórico en el que había sucedido y había que recuperarla.
y el instrumento para esa recuperación iba a ser el regreso del Inca. El Inca que había sido descuartizado, ¿no? Cuando los españoles lo mataron, lo ejecutaron, y se había colocado la cabeza por un lado, las distintas extremidades por otra. Entonces el mito lo que decía, toda una cosa obviamente de mucho salvajismo, ¿no? Lo que decía el mito es que la cabeza enterrada, de a poquito se iba a ir reconstruyendo el cuerpo, y cuando estuviera todo reconstruido, era el tiempo en el que el Inca iba a volver. Y él lo dice porque, claro, hay un ejemplo emblemático, que es el de José Gabriel Tupac Amaru II, que en el año 1780, o sea, ya no tan lejos de la época del Congreso de Tucumán, ¿no? Ahí sí hay una experiencia vivencial más cercana, ¿no? De todo ese proceso, ¿no? El caso de Belgrano, que era un niño en esa época, pero obviamente decide de su sociedad. Bueno, ese proceso emblemático había entroncado con el mito, y la explicación de por qué había movilizado semejantes energías es el proceso. Muchos historiadores piensan que es el levantamiento más importante que existió en la América colonial española durante toda la etapa de dominio español. Una revolución, una verdadera revolución, con diferentes procesos adentro. Bueno, muy interesante también para estudiarla en sí misma. Ese proceso, el liderazgo que se había levantado fundamentalmente en Tupac Amaru, termina expresando en su figura el regreso del Inca. Y él mismo juega con eso, ¿no? Pero no fue el único. Hubo otros también antes y después. Claro, bueno, justamente de eso te quería preguntar, porque nosotros en el libro de la Biblioteca Nacional, que lo pueden conseguir en otro stand, El Rey Inca, principalmente lo que hace es publicar, reeditar las memorias de Juan Bautista Tupac Amaru. Entonces, ya que te tenemos aquí, te quería preguntar, ¿quién era Juan Bautista? ¿Qué rol jugó en esta deliberación sobre la monarquía inca? ¿Y qué otros candidatos se supone que eran los que podían llegar a ocupar ese lugar con este antecedente tan próximo de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Sí, el libro de la Biblioteca Nacional está buenísimo, lo recomiendo mucho. Tiene las memorias de Juan Bautista Tupac Amaru, un personaje también muy invisibilizado, pero ahora les cuento quién era. Y tiene también un trabajo muy bueno de un historiador que se llama Eduardo Astesano. Tiene varias cosas y es muy recomendable el libro. O sea, fue un insumo fundamental, obviamente, para la escritura de este libro mío. Juan Bautista es un medio hermano de José Gabriel Tupac Amaru. Cuando es reprimida el levantamiento de Tupac Amaru, la represión es sanguinaria. Sanguinaria y además en un hecho que impresiona, ¿no? Cuando uno lee la sentencia, porque un juicio o una condena contra Tupac Amaru, está escrito todo el salvajismo y toda la tortura minuciosamente detallado, todo lo que había que hacerle. Supongamos, primero había que matar a todos sus familiares adelante de él y después matarlo a él. Eso no es solo que lo hicieron de ensañamiento, lo promovió y lo escribió de manera detallada y muy minuciosa el propio funcionario español que se encargó del tema, pero absolutamente detallada. De hecho, en el contexto de 1816, mientras en el Congreso de Tucumán se está discutiendo esto, en la prensa de Buenos Aires, que es algo que está en el libro también, en un momento, por ejemplo, se publica la sentencia como una manera de darle también legitimidad al levantamiento contra el rey, mostrando el salvajismo del orden colonial, ¿no? Entonces publican una de las cosas que uno descubre que a mí me sorprendió mucho en su momento fue que existía una reivindicación y todo un discurso incaísta en Buenos Aires de personajes que nada tenían que ver con el mundo andino. Bueno, esa represión tan sanguinaria tuvo como resultado que asesinaron a la gran mayoría del entorno de Tupac Amaru. La excepción es Juan Bautista Tupac Amaru, que era medio hermano de él y que no es que se salvó, sino que fue encarcelado, fue enviado a España, una travesía tremenda que está contada en sus memorias. El grueso de sus memorias es la travesía de cómo él llega hasta España, es muy terrible. El dilatado cautiverio. Sí, el dilatado cautiverio, que fueron prácticamente 40 años de cárcel. Pensemos que 40 años de cárcel, ¿no? No sé, yo siempre busco comparaciones con otros cautiverios políticos de la historia de América. No hay muchos de 40 años. Es una cosa tremenda, ¿no? Hay uno que es, por ejemplo, de nuestra época, ¿no? El más emblemático, el Pepe Mujica en Uruguay, que hay una película bastante conocida. Son 12, 13 años de cárcel. Y uno dice, tremendo. Mandela en Sudáfrica, tremendo, 27 años. Este tuvo 40 años preso. Desde 1780 hasta 1820.
en donde hay una amnistía general para todos los presos políticos. Entonces él fue el único sobreviviente del levantamiento de Túpac Amaru, del círculo de Túpac Amaru, que consigue sobrevivir pero preso en España. En realidad ni siquiera en España, en el norte de África, en Ceuta, que es una zona que domina España pero que queda en África. Y él estaba allá. Entonces hay la hipótesis, porque Belgrano cuando propone un rey inca en el Congreso de Tucumán, no dice un nombre concreto, o por lo menos si lo dice, no lo sabemos. No hay ningún documento que deje claro quién era el rey inca en el cual pensaba Belgrano. Pero una de las hipótesis de la historiografía principales, iniciada por Bartolomé Mitre, sobre todo, que bueno, él escribió la historia de Belgrano y manejó mucha documentación de la época, casi como ningún otro historiador. Él plantea que en quien pensaba Belgrano era en Juan Bautista Túpac Amaru para coronarlo como rey, aunque estuviera todavía preso, ¿no? Como parte en todo caso de la necesidad de liberarlo. Lo cual, lo interesante que tiene esa hipótesis, a mi modo de ver, es que enlaza directamente el proceso de resistencia indígena durante la colonia con los procesos revolucionarios que dan lugar a la independencia de los distintos países, ¿no? Después serían países de América. Esa relación, como casi de continuidad, que si hubiera sido si hubiera sido un rey y hubiera sido Juan Bautista Túpac Amaru, era hasta de sangre, era hasta en el nombre, ¿no? El enlace es justamente lo que Mitre trabaja para destruir, y muchos de la generación de Mitre, de hecho Mitre trata en su libro la cuestión del rey inca para destruirla, ¿no? Es muy, muy agresivo contra esa propuesta y es muy explícito de que el motivo por el cual a él le interesa desempolvar algo que no había sucedido, que no iba a volver a suceder y que había quedado como 50 años atrás, es desterrar una idea. Él quiere desterrar una idea. Esa idea es que era la misma causa la que movilizaba a los indígenas en la época de Túpac Amaru y en general a la resistencia indígena contra la conquista, de la que había movilizado supuestamente a los criollos para independizarse del rey de España. Claro, 2 segundos nada más te digo. De todos modos, así como decís vos, también es uno de los textos más importantes donde queda escrito esto, que también permite que durante el siglo XX se recoja, ¿no? Sí, eso es lo paradójico, ¿no? Gracias a Mitre sabemos gran cosa de esto. No es el único testimonio, pero es el más importante, incluso con documentación. Él le dedica un capítulo entero de la historia de Belgrano al tema del plan Inca, e incluso el libro de él se va editando, como paulatinamente se va ampliando, ¿no? En ediciones ampliadas. Y primero está desde el principio y después lo amplía y lo desarrolla más todavía. O sea que son esas cosas no paradójicas de la historia nuestra que, bueno, a través de él conocemos gran parte de esto. Pero es interesante porque Mitre escribe ya en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Diseñando un país. Y lo que quiere fundamentar, tanto él como está el caso, por ejemplo, de otro personaje como es Alberdi, Juan Bautista Alberdi, muy enfrentado con Mitre en las luchas políticas de su tiempo, pero con una misma premisa. El país que queremos fundar tiene que ser un país que se considere casi como un retoño de la civilización europea que creció en América, dice él. Y todo lo que había antes, salvajismo, ¿no? Esa es la mirada. Entonces la mirada de ellos rescatan esta propuesta de Belgrano, para decir que era un delirio y que, claro, porque en la propuesta de Belgrano, y también hay otras experiencias interesantes para rescatar, lo que había era lo contrario, era darle raíces americanas a eso que se estaba fundando. Y la manera de darle raíces americanas que encuentra Belgrano en el contexto del Congreso de Tucumán, bueno, es a través de este planteo de la monarquía inca. Pero hay muchas otras, porque cuando uno empieza a ver, por ejemplo, la letra del himno nacional argentino, encuentra referencias a la cuestión incaica, encuentra la presencia del sol como símbolo fuerte de la primera moneda, del escudo y después de la bandera, por ejemplo. Encuentran la retórica de sacerdotes, de políticos de la época, en distintas medidas. Bueno, encuentran una presencia que, claro, dejan claro que ellos estaban buscando construir algo con raíces en el mundo americano. Y bueno, lo que se hizo después fue todo lo contrario, ¿no? Y los otros nombres que daban vueltas, ¿cuáles eran, Uli? Bueno, hay otro personaje interesante también que es Dionisio Inca Yupanqui, el famoso Inca Yupanqui. Digo famoso, para los que les gusta el fútbol, está el club, ¿no? Yupanqui, no sé si está en primera C, en primera D, ¿dónde está? Y Don Atahualpa. Bueno, está Atahualpa, claro.
Él era otra idea que otros historiadores consideran que podría haber sido, que también es interesante porque el Inca Yupanqui es un personaje que, nacido en el Perú, de chico se va a educar a España. Y al igual que José Gabriel Tupac Amaru, esto me olvidé decirlo, también tenía acreditado en su árbol genealógico que descendían de la antigua nobleza incaica. O sea, tenían papeles para decir que eran herederos. No es que era una cuestión simbólica, o étnica, o cultural, o política, me reivindico, yo me siento un hijo de no sé qué. No, tenían en su propio árbol genealógico, incluso avalado por la propia corona española, esa descendencia, ¿no? Bueno, Yupanqui había ido a España de chico y había desarrollado una carrera militar. Es un caso similar al de San Martín. De pequeños se van a España, inician una carrera militar en el ejército del rey, participan de la invasión, de la lucha contra la invasión napoleónica, igual que San Martín, y hacen una carrera ahí, pero con la diferencia de que Yupanqui es elegido como diputado en nombre del Perú para participar de un parlamento muy particular, que fueron las Cortes de Cádiz, creadas en España en la resistencia a la invasión napoleónica. Cuando Napoleón invade España, apresa al rey, a Fernando VII, ¿no? Eso lo conocemos, bueno, que cuando llegó la noticia a Buenos Aires de que Fernando VII estaba preso, todo el relato escolar, ¿no? Bueno, efectivamente estaba preso, hubo una resistencia armada a la invasión francesa. Esa resistencia armada, bueno, se dio una forma de gobierno. En determinado momento esa forma de gobierno adoptó una forma democrática, parlamentaria. Se creó unas cortes que elaboraron una constitución de 1812, una constitución de tipo liberal, que le ponía límites al poder del rey, que estaba apresado, lógicamente. Cuando el rey volvió no quiso saber nada con la constitución creada. Pero en ese parlamento, en ese parlamento de Cádiz, hay representantes de los territorios americanos. Muchos menos que los que representaban a los territorios peninsulares, lógicamente, eran poquitos, sobre todo porque había mucha más población en América que lo que había en ese momento en la península. Era muy antidemocrático, pero bueno, existían algunos. Uno de ellos era Yupanqui. Yupanqui, en las Cortes, desarrolla varios discursos, varios planteos, donde él reivindica la identidad americana, el trato igual entre lo que se llamaba españoles americanos y españoles peninsulares. O sea, la idea de que podía existir una unidad entre la península y los territorios americanos, donde no hubiera una subordinación colonial, sino bueno, que fuera todo parte de un mismo imperio en igualdad de condiciones, ¿no? Casi como si no sé, lo que era el Virreinato del Río de la Plata termina siendo como puede ser Castilla o Cataluña o el País Vasco, que bueno, es toda otra discusión porque allá también hay una subordinación, ¿no? Pero quiero decir, no era la única opción la independencia. En ese proceso había otras personas que lo que consideraban que podía hacerse una reforma tal de la monarquía que existía en España, de tal forma que bueno, hubiera igualdad de condiciones. Yupanqui es una de esas expresiones, pero claro, por su carácter indígena llama mucho la atención en el Parlamento y bueno, fue bastante famoso. Él se quedó en España, no hizo como San Martín que regresó a América. Pero bueno, era otra posibilidad. Y tampoco es que fuera la única posibilidad. También hay un clérigo, un sacerdote, que tiene una historia muy particular también, porque era una especie de sacerdote agitador político, León de Manco Cápac, que había vuelto a América antes de 1810, había logrado ser nombrado funcionario, digamos, de la iglesia, sacerdote, en un cargo importante en el Alto Perú. Y cuando volvió se sumó al proceso revolucionario, se sumó al ejército como capellán, al ejército del norte, que rápidamente se desplegó hacia allá. Y era un agitador, era un tipo que los jefes del ejército se lo querían sacar de encima porque lo consideraban que subvertía el orden, digamos. Era un tipo muy zurdo, muy zurdo. Para resumir. Sí, sí. Y tiene, él, por ejemplo, entre otras cosas, hay una proclama de él que la tenemos, que es una proclama en la cual él le plantea a las como si fuera un folleto, ¿no? En el contexto de la revolución, donde él difunde la idea de que va a volver un Inca, y ahí las comunidades andinas, que ustedes saben, el Alto Perú es uno de los territorios más disputados de la revolución. Hubo mucho combate, nunca, digamos, la Junta del Buenos Aires nunca logró afianzar su dominio político en el Alto Perú. Entonces siempre fue una zona de mucha tensión.
y además había una herencia de tensiones sociales, porque había habido una revolución 30 años antes que había enfrentado muy fuertemente a los sectores criollos con los sectores originarios del Alto Perú. Entonces era una zona conflictiva. Bueno, él era un agitador de la idea de que tenía que volver un rey inca. O sea, esto es algo que evidentemente no lo inventó Belgrano de la nada. Existía como idea en la subjetividad andina, en esto de la utopía andina que les contaba de Flores Galindo desde mucho antes. Pero también existía como discurso político en el contexto de la revolución. Bueno, Uli, y para ir cerrando, hago un anuncio antes de hacerte la última pregunta. Que Uli trajo el libro para quien le interese venderlo acá después de que termine la charla. Así que ya está a un buen precio. Como en general hay buenos precios en la feria, aprovechen para llevarse porque los editores están haciendo ofertas para poder circular el material. Y la última pregunta que te quiero hacer. Bueno, además, tengo entendido que los restos de Juan Bautista están aquí en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Eso es interesante. Sí. Y por último, hablar un poquito de eso, de ese detalle, que no es menor. Estamos aquí nomás. ¿Qué te parece a vos que implica hoy hablar de este tema, que parece lejano o en realidad no? En la Argentina de hoy. Sí, efectivamente. Lo que quedó registrado es en un libro que fue enterrado en la Recoleta, porque fue una noticia. Imagínense, claro, vamos a explicar cómo llegó a Buenos Aires, ¿no? Este hombre estaba en Ceuta, en África, se logra en un momento el proceso político en España, hay un levantamiento militar de tipo liberal que da lugar a una amnistía general de todos los presos políticos. ¿Qué eran presos políticos? De los levantamientos de 1810 en adelante. Lo que pasa es que Juan Bautista estaba preso desde 20 años antes y logra ser incluido. Él le dice, yo también muy viejito, no sabemos exacta la fecha de nacimiento, pero alrededor de los 80 años. Logra ser incluido en la amnistía y curiosamente, como parte del proceso revolucionario, había ido a parar con él preso otro Juan Bautista, Azopardo, que tiene una calle también acá en Buenos Aires, que era de origen maltés, que era marino, que había sido capturado en uno de los combates acá en el río Paraná, y había llegado para allá. Entonces cuando los liberan, Azopardo le dice, vení conmigo, te llevo a Buenos Aires. Porque él quería volver a América, en realidad quería volver al Cusco, ¿no? a la zona de ellos, porque la familia de Tupac Amaru es de la zona del Cusco. Quería volver para allá, ya muy viejito, pero por lo menos a América. Logra volver a América con Azopardo y llega a Buenos Aires. Cuando llega, obviamente 40 años preso, el tipo no tenía absolutamente nada, le manda una carta, que tenemos también el documento, le manda una nota al gobierno de Buenos Aires y pidiéndole una pensión, una manutención, una ayuda para poder sostenerse. Y es muy curioso también esto, porque el que le contesta es Bernardino Rivadavia, que no era en ese momento el gobernador, pero era un hombre fuerte del gobierno de Buenos Aires. Y le dice que sí, Rivadavia, está bien, te vamos a dar la pensión, y a cambio le pide que redacte sus memorias, ¿no? A cambio de la pensión. Y él lo hace y se publican las memorias, efectivamente. Una buena de Rivadavia, podemos decir. Una buena, sí. No sabemos los motivos, pero bueno, se la damos. Y bueno, al tiempo, unos años después, muere Juan Bautista y está el registro en el libro del cementerio de que fue enterrado. Pero claro, no hay un mausoleo, porque obviamente nadie iba a pagarlo, no existía. Entonces uno ve a veces tumbas de alcurnia en Recoleta. Bueno, esta no, y al punto de que no se sabe cuál es, dónde están sus restos. Se supone que están en algún lado de acá del cementerio de la Recoleta. Así que finalmente está conectado, ¿no? Hasta geográficamente con nosotros. Y con respecto a lo otro que me preguntabas, sí, ya para aterrar, sí. Dale. Hay varias cosas para mí. Una, y vinculada con la temática de hoy de acá, de la feria, creo que es esa idea, ¿no? de cómo nuestro país se piensa en relación con la historia del territorio en el que vivimos y la historia del pueblo, ¿no? Que efectivamente existente, o de los pueblos efectivamente existentes en este territorio, y cómo yo creo que es interesante rescatar en la década de la independencia y de la revolución que existían miradas que buscaban algún tipo de conjunción, porque obviamente había también ideas provenientes del liberalismo europeo, ¿no? De la tradición de la Revolución Francesa y otras, pero existía también una búsqueda de conectarse con lo originario, que me parece a mí muy, muy importante y muy interesante, porque claro, no es que recién 200 años después reaparece un discurso sobre esto, no, existió. Lo que pasa es que después lo que vino subsiguientemente
Bueno, fue una batalla cultural para enterrar cualquier tipo de vínculo entre eso que se estaba generando, entre ese país que se estaba fundando y lo que había históricamente antes. Y eso me parece que es interesante recuperarlo. Además, no es el único caso, ¿eh? Ahora estoy trabajando un poco y estudiando otra experiencia contemporánea, la de Belgrano, más avanzada, que es la de Andrés Artigas, Andrés Guacurarí, en el territorio de Misiones, que no solo era un líder de origen guaraní, sino que fue lo más parecido a un gobernador de Misiones que existió, nombrado por Artigas. Andresito. Claro, Andresito, en el contexto de la Liga de los Pueblos Libres, pero él fue varios años el gobernador y además fue un gobernador con una política abiertamente pro-indígena y pro-guaraní. Digamos, no es que ocultaba su pertenencia o vaya a saber que era una reivindicación de que si los pueblos tenían que gobernarse a sí mismos, bueno, en el caso de los pueblos guaraníes, el que los debía gobernar era un guaraní. Y es también una experiencia interesante que se produce en ese mismo periodo histórico, que también es interesante rescatar. Y la otra es más, que tiene que ver con lo americano también y con la balcanización posterior, es que lo que queda claro en la propuesta de Belgrano, que además incluía la idea de que la capital de eso que se iba a generar no debía estar en Buenos Aires, sino que debía estar en Cusco. La capital de ese gran reino que querían construir debía estar en el Cusco, ¿no? Ese fue uno de los motivos de más debate y que hizo que se boicoteara más la propuesta por parte de los representantes de Buenos Aires en el Congreso. Eso habla de que la identidad de esa revolución, la imaginación territorial de los que estaban llevando adelante ese proceso, era una identidad americana. Los contornos de eso que se estaba construyendo no son los contornos nacionales que conocemos, sino que eran contornos indefinidos. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. ¿Y dónde empiezan y dónde terminan? Estaba abierto. Y era parte de las definiciones que iban a suceder en ese proceso. Ni siquiera era el virreinato del Río de la Plata. No eran las provincias del Río de la Plata ni las provincias del virreinato. No, las Provincias Unidas en Sudamérica. Con lo cual eso también me parece interesante porque forma parte de la larga historia de la cuestión de la patria grande, ¿no? En América Latina. Bueno, Uli, muchas gracias. Le pido un fuerte aplauso para Ulises Bocia. Nos dejaste con ganas de seguir charlando un poco, pero tenemos que continuar con la programación. Quizás el año que viene podemos hablar de tu nuevo libro sobre Andresito, que estaría muy bueno. Y bueno, ahora creo que tenemos un mínimo corte y ya pasamos a la próxima charla, que va a ser sobre la cumbre de nuestra raza, de Josefa Poncela. Va a estar charlando nuestra compañera Karina Carriqueo con Micaela Gajero, que es la prologuista de este libro, que reeditó la Biblioteca Nacional de modo digital. Ahora se van a enterar un poquito de qué se trata. Muchas gracias. Gracias.